Bueno chicos, buenos días con todos. El día de hoy vamos a empezar con la semana número 8, ¿no? El tema va a ser mínimo con un múltiplo y máximo con un divisor, más conocidos como MCM y MC, ¿no? Creo que todos lo conocen, el tema. Lo han visto desde inicial, ¿no? Inicial, primaria, secundaria, ¿no? Entonces, creo que ya lo han visto buen tiempo, ya conocen bien los conceptos. De igual manera vamos a repasar, obviamente, ¿no? Vamos a repasar. Ahora, vamos a recordar cómo calcular el MCD y el MCM de varias cantidades aplicando la descomposición simultánea o descomposición canónica, ¿no? Saben que hay dos maneras de hacer el MCM y el MCM, ¿no? Y también vamos a reconocer en qué situaciones se aplica cada criterio, ¿saben? El día de hoy concuerdo también hecho este tema, ¿no? Digamos que algo más, algo un poquito de aprendizaje, ¿no? En su caso va a ser como un repaso. Pero bueno, antes de comenzar con el tema, quiero que me digan o que participen en estos aéreos previos, que van a ir obligatoriamente también junto con la tarea. ¿Está bien? Entonces, la pregunta va para todos. ¿Está bien? Todos tienen que participar. Primera pregunta. Descomponer canónicamente 180. A ver, en el chat, por favor. ¿Está bien? En el chat me mandan la respuesta. Tienen un minuto o un minuto suficiente. Está fácil. Descompongan canónicamente 180. Recuerden que en el chat yo lo guardo. No, el chat lo guardo. También el video lo veo cuando califico. ¿Está? Recuerden que cuando es clase en vivo, la participación es. Cuando es clase grabada, es con el examen oral, ¿no? Usualmente a veces se da el examen oral. ¿Está bien? Listo. Entonces, a ver, un minuto les doy para que respondan esas preguntas. Y pueden ir avanzando por las demás, ¿no? Para que ya vayan a tener sus respuestas, por favor. ¿Está bien? A ver, un minuto, un minuto. Muy bien, ya por ahí ya dijeron la respuesta para todos. Traten de hacerlo para una, para mí nomás, ya me lo mandan para mí. A ver, vamos a ver. 180 que es igual, profe. A ver, ¿cómo se hace la descomposición canónica? Ah, profe, se saca la mitad, 90, la mitad, 45, tercia, 15, ¿no? Tercia, 5, y luego le saco quinta, ¿no? Listo. ¿Qué te queda? 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5, ¿no? Listo. Eso lo ponen, por favor, ¿sí? Ponen ahí su descomposición canónica, ¿está bien? Listo. Por ahí he visto 2 al cubo, dicen, ¿no? Por ahí he visto 2 al cubo, dicen, o no. Ahí está bien, está bien. Todos han acertado. Por favor, eso también van apuntando. Los divisores de 12, los divisores de 18. A ver, está fácil, ¿no? Está fácil. Somos regalones. Por ahí ya participó la señorita Karen, por ejemplo, ¿no? Wilmary también ya dijo esa respuesta. Estoy viendo sus respuestas. Algunos ya están respondiendo por adelantado, está bien. Muy bien, muy bien. Me alegra. Avancemos, ¿no? Como veo que están dinámicos, vamos avanzando. Profe, ¿cómo hay los divisores? Multiplicando, pues, ¿no? 1 por 12, 2. Ya, sigamos. 2 por 6, 2. 3 por 4, 2. ¿Ya está? ¿Esos qué son? Los divisores. ¿De quién? De 2. ¿No? De 18 igualito. Buscamos los números que se multipliquen que de 18, o sea, 1 por 18, 2 con 9, te da 18, 3 por 6, te da 18. Ya está. Nada más, ¿no? Nada más. Entonces, fácil. Sigamos. A ver, hay X, ¿no? Te pide X. A ver, vamos a ver quiénes han respondido esa pregunta por ahí. Mm, por ahí la número 3, ¿no? La 3 es la que me ha respondido.
A ver, a ver, a ver, a ver. Wilmaria le respondió por ahí. Yo por ahí algunos nombres me estoy memorizando, ¿no? No me acuerdo. Camila, enviaba los me respondió a la pasada, ¿ya? Fernando también por ahí respondió. Bueno, para avanzar un poquito más rápido, por ahí respondió dos personas nomás. Para avanzar un poquito rápido, hay que recordar el criterio de divisibilidad, ¿no? Si quieres saber X, por ejemplo, en el primer caso, dice, ¿sabe, profe? ¿Qué dice el criterio de divisibilidad de 5? Que para que un número, que este es de cuatro cifras, sea divisible por 5, tiene que acabar en cero o en 5. Ahora, profe, pero, o sea, X puede ser cero. No. ¿Por qué? Porque como X está en primera cifra, no existe pues cero, 2 o cero, ¿no? Entonces, el único valor que puede tomar X sería 5, ¿no? Porque ahí sí tiene lógica, pues, ¿no? Que comiences en 5 y termine en 5. Por lo tanto, X vale 5 por el primer caso, ¿no? Listo. Segundo caso. En el otro caso, dice 2x3, que es un número de tres cifras, es un múltiplo divisible de 9. ¿Cuál es el criterio de divisibilidad de 9? Que la suma de cifras tiene que ser divisible por 9. Por lo tanto, digo 2 más x más 3 es divisible por 9. ¿Cuánto da más 3? 5. 5 más x es igual a divisible de 9. Entonces, 5 más cuánto te da divisible de 9? Cuando x se vale 4, ¿no? 5 más 4, 9. ¿No? De repente alguno dice, profe, ¿por qué x no vale 13? 13 más 5 es 18, profe. 18 es divisible de 9. Claro, pero x es una cifra, pues, ¿no? X es una cifra. Por lo tanto, x vale 4. Para el segundo caso. ¿Está bien? Listo. Entonces, ese sería el segundo valor para x. Muy bien. 4. A ver. ¿Son o no son Pesci? ¿No? Dice indicar si son o no son Pesci. A ver, vamos a ver. Por ahí algunas respuestas. A ver. Mm, a ver qué dicen. ¿Son o no son? Para los dos casos, ¿no? ¿Cuál sería? A ver, vamos a recordar. ¿Ya? Por ahí hay algunas respuestas. Estoy que leo, por si acaso. Ya. Vamos a ver. Profe, ¿cuántos son PESI? Son PESI cuando tienen solamente en común un divisor, que es el uno, ¿no? Recuérdense que siempre el divisor en común que van a tener todos los números va a ser el uno. Pero para que sean PESI tiene que cumplir esa condición, ¿no? Que solamente tengan en común el divisor uno. En caso el 12 y el 25 no tienen, ¿no? Porque, a ver, si hacemos sus divisores de 12, ya lo hemos hallado, ¿no? Ahí está. Uno, 2, 3, 4, 6, 2. ¿De 25 cuál es? Uno, 5 y 25. Sus divisores en común solamente es el uno. No tienen otros divisores en común. Por lo tanto, sí son pesos, ¿no? Sí son pesos. Siguiente, 18 y 15. Veamos, de 18, aquí están sus divisores de 18. Y de 15 es 1, 3, 5, 15. Profe, tienen en común el 1, el 3, o sea, tienen dos divisores en común. Como tienen dos divisores en común, ¿qué pasa? Serían, no serían pesos, ¿no? Porque ya no cumple. Por lo tanto, sería sí y no. Listo. ¿Está bien? Entonces estamos recordando, ¿no? Estamos recordando. Bien, chicos, eso está en la punta de su cuaderno. Está en la punta de su cuadernito. Si de repente por ahí he puesto 19, 18, es porque los saberes previos no han puesto, ¿no? ¿Está bien? Tengan cuidado. Bueno, tengan mucho cuidado. Bueno, entonces sigamos con los conceptos básicos de MCM y MCD. O sea, vamos a comenzar con ese temía, que es muy, pero muy común en esta edición. Viene bastante también.
Entonces tenemos que saber que nos ayuda para ejercicio de RM en algunos casos, ¿no? Entonces vamos a recordar. Profe, ¿qué es el máximo común divisor? Como su propio nombre lo dice, es el máximo común divisor. Y tú sabes que es un divisor. Es todo aquel número que se puede dividir sobre otro, ¿no? Entonces, si tú vas a ir al máximo común divisor, va a ser el máximo común divisor de números, ¿no? Por ejemplo, tú tienes al 12 y al 30 y hay a sus divisores, ¿no? Como ves ahí. Ahí está, los divisores de 12 y 30. Y dices, ¿cuál es el máximo común divisor? A ver, uno, 2, 3, 6 y nadie más. Esos son los que tienen en común, ¿no? Sus divisores en común. Pero ¿cuál es el máximo? El 6. Ya está, ¿no? Y de ahí analizas el concepto, ¿no? El concepto nace de ahí, de que es el máximo común divisor. Ahora, esta es una forma, por así decirlo, visual para verlo, ¿no? Para demostrar, ¿no? Pero en el caso que tú quieras hacerlo por los dos casos que se conocen, que es de simultánea, ¿no? Ahorita vamos a ver, que son dos casitos, ¿no? Por descomposición simultánea o por descomposición canónica, ¿no? Entonces, el primer caso es un poco demostrativo, porque no todos los números podemos hallar sus divisores, ¿no? Entonces, por esa razón se crearon estas dos técnicas, por así decirlo, ¿no? O dos procedimientos. El primer caso es la canónica. ¿En qué consiste? Que haya su descomposición canónica, ¿no? ¿Cómo? Por ejemplo, si te piden el MCD de 360 y 300, ¿qué dices? Hacemos su descomposición canónica. Como todos sabemos hacer la descomposición canónica, ya no la voy a hacer de frente. ¿Saben? Acá está. 360 es igual a 2 al cubo por 3 al cuadrado por 5. Listo. 300, ¿a qué es igual? A 2 al cuadrado por 3 por 5 al cuadrado. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el concepto para hacer el MCD cuando tenemos por descomposición canónica? Primero decimos cuáles son las bases que tienen en común. A ver, tienen en común 2, 3 y 5. Ya, eso lo pones, ¿no? Su MCD lo pones, ¿no? 2 por 3 por 5. Luego, dices, ¿cuáles son los exponentes menores de cada base? Comparando, ¿no? Decimos, a ver, 3, 2, el 2, pones 2. Acá es 1, 3 a la 1, ¿no? 2 o 1, 1. De 5 sería acá 1 y acá 2. El menor es 1. Listo. ¿Y esto qué es? Tu MCD. Entonces, ¿el concepto cuál es? Cuando haces por descomposición canónica, primero encuentras las bases en común y luego hayas el exponente menor, ¿no? De cada uno de ellos. ¿Está bien? Obviamente de los dos números, ¿no? Y si fueran tres, de los tres números. Si fueran cuatro, de los cuatro números, ¿no? Entonces, esa es la manera de hallar, ¿no? Acá también te dicen, ¿no? El MCD es el producto de los factores primos comunes elevados a su menor exponente, ¿no? Listo. Y la otra forma es la que usualmente les han enseñado, que es la descomposición simultánea, ¿no? En la que es una descomposición canónica, pero solamente de factores en común que tengan, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres hallar el MCD de 144, 180 y 140, tienes que dividir todos los valores que tengan en común los tres, ¿no? O sea, le sacas la mitad a los tres, le sacas la mitad otra vez a los tres, y le sacas tercia a los tres, hasta que se vuelvan pesis, ¿no? Esa es la manera de decir. Los últimos números que te queden tienen que ser pesis. ¿Por qué? Porque no tienen ningún divisor en común, solamente el 1. ¿Se dan cuenta? Entonces, el 12, 15 y 20 no le puedo sacar la mitad, porque el 15 no tiene la mitad, ¿no? No le puedo sacar tercia, porque el 20 no tiene tercia, ¿no? Entonces, así. Por esa razón, ¿qué te quedas? Con el 2 por 2 por 3, que sería 12. Por lo tanto, el MCD sale 12. Entonces, esta es la descomposición simultánea que usualmente les han enseñado, o casi siempre, y esta es la descomposición canónica que de repente te la han enseñado, ¿no? También ya lo conocen. Bueno, acabamos con MCD. Eso es lo único que tienen que saber. Obviamente hay cosas aplicativas que se pueden hacer con MCD, ¿no? Por ejemplo, en los ejercicios prácticos, esto de acá tiene un significado y el MCD tiene otro significado dependiendo del ejercicio. Eso vamos a verlo ya en la parte de ejercicios. Ahora pasemos al mínimo común múltiplo. En el caso del mínimo común múltiplo, como su nombre lo dice, es el mínimo múltiplo que tienen en común con todos los números, o sea, absorbe a todos los números en un valor mínimo. Por ejemplo, ¿no? Si yo te dijera, hallar los múltiplos positivos de 4 y 6, te digo. Tú dices, los múltiplos son 4, obviamente también puede ser 0, ¿no? Pero por este caso no se considera el 0, porque no se trabaja con eso.
4, 8, 12, 16, 20. Y así sucesivamente. Y múltiplo de 6, 6, 12, 18, 24, 30, así sucesivamente. Pero ¿qué te das cuenta? Que hay un múltiplo en común. ¿Y el menor cuál sería? El 12. ¿Se dan cuenta? ¿Y el 12 qué es? El mínimo común múltiplo. ¿De quién? De 4 y 6. ¿No? Y lo pongo. Ahí está. ¿No? De ahí nace el concepto. De repente alguno dice, ah, hay que hacer mínimo común múltiplo, ya 4, 6. ¿Pero de dónde nace? ¿Por qué el nombre? ¿No? Entonces hay que saberlo. Hay que saberlo. ¿Está bien? Entonces, la forma que ustedes les han enseñado, ¿cuál es? Por descomposición simultánea, ¿no? Primero hay que verla por descomposición canónica. ¿Cómo se hace el mínimo con múltiplo por descomposición canónica? Igualmente, ¿no? Si te pidieran mínimo con un múltiplo de 80, 180 y 150, hacemos su descomposición canónica. Ahí están sus tres descomposiciones canónicas. Listo. Eso ustedes ya lo saben hacer, así que está reiterando eso, es en vano. Entonces, vamos a la parte que nos interesa. ¿Cómo se halla el mínimo con un múltiplo por descomposición canónica? Primero, decimos, todas las bases que encontremos, las ponemos. A ver, solamente hay base 2, 5, 3, 2, 3, 5. O sea, hay 2, 3 y 5. Y las pongo. Luego, para la base 2, ¿cuál es el mayor exponente? El mayor. 4, 2, 1. A 4. Pones acá 4. ¿Cuál es el mayor exponente para la base 3? 2 y 1. A 2. ¿Cuál es la mayor base de exponente? Bueno, ¿cuál es la mayor base para el exponente? Sería 2, ¿no? Entonces te quedaría 2 a la 4 por 3 al cuadrado por 5 al cuadrado. ¿Eso qué es? El mínimo común múltiplo por descomposición canónica. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el concepto, profe? Simplemente encuentro las bases, bueno, las bases, todas las bases las uno, las multiplico y los exponentes van a ser en los mayores, ¿no? Para cada base. ¿Está bien? Listo. Es el concepto. Todo lo contrario, ¿no? En MCD eran las bases en común, ¿no? Y los exponentes menores. Pero en este caso es todas las bases que encuentren con los tres números o cuatro o cinco que tengan y los exponentes mayores. Ahora, por descomposición simultánea, ustedes ya saben. ¿Cómo se hacía? Por ejemplo, si te piden 48, 60, 84, subimos con un múltiplo, simplemente le sacamos o dividimos hasta que te queden 1, 1, 1, ¿no? Por ejemplo, sacamos la mitad, te queda 24, 30, 42, le sacas la mitad, te queda 12, 15, 21, le sacas tercia, te queda 4, 5, 7, le sacas cuarta, te queda 1, 5, 7, le sacas quinta, te queda 1, 1, 7, y le sacas séptima y te queda 1, 1, ¿no? Y simplemente multiplicamos todos estos números y ¿qué te queda? 1680. ¿Sí? Listo. Fácil, ¿no? Fácil. Entonces, creo que la descomposición simultánea, creo que la han visto. La mayoría la ha visto. Y la descomposición canónica, de repente, quizás no la han visto o quizás también ya les han enseñado, ¿no? Y estamos recordando, quizás para algunos. ¿Sí? ¿Alguna duda? Consulta, queja, demanda, sugerencia, no sé. ¿Ninguna? Muy bien. Entonces vamos a comenzar con los ejercicios que el tiempo nos gana. El tiempo es arrollador. Es verdad, me voy a apagar. Ahora sí. Vamos a comenzar con los ejercicios. En el ejercicio número uno, ¿qué te dicen? ¿Cuántas cajas cúbicas como máximo se podrán usar para empaquetar 3.000 cajas de zapatos cuyas dimensiones son 40, 30 y 24 centímetros de modo que estén completamente llenos? ¿No? Entonces, ¿cómo lo haríamos, profe? A ver, no se olviden. La tarea, ¿cuál es? Copiar los ejercicios y explicarlos. A ver, por favor. Y también, obviamente, los saberes previos lo copio. Ahora, a ver, ¿cómo lo harían? A ver, voy a dejar que lo piensen. A ver, ¿alguna idea, de repente, algún resultado? A ver, voy a dar un minuto a ver. ¿Cómo lo harían? A ver. No son problemas así un poco teóricos de decirlo, ¿cómo lo plantearía?
A ver, por ahí hay una queja. Dicen que estoy dando muy poco tiempo para las tareas. Dicen que solo doy 2 días y debo dar 3. Bueno, a ver, no hay problema. A ver, hablemos las cosas claras, chicos. A ver, si me la entregan de 2 a 3 días es comprensible. No sé si lo hablé con ustedes, con cuarto, con tercero, no recuerdo bien. Pero bueno, si la entregas de 2 a 3 días, te puedo entender, ¿no? No hasta 3 días, a 4 ya. Digo, ya, bueno, 4 días ya. Se ha demorado 4 días y la primera tarea ya. Y te considero. Pero si veo que te has demorado 2 semanas en entregar, como que hay casos, o 3 semanas en entregar, obviamente no vas a tener la misma nota que una persona que ha entregado 2 o 3 días. Bueno, por eso trato, por eso quiero revisar a todos, ¿no? Al mismo tiempo. ¿Para qué? Para hacer una revisión justa, porque algunos, como de repente por ahí veo quejas, dicen, profe, pero yo entrego el mismo día, ¿no? Y usted de repente le pone la misma nota que entrega después de 2 semanas. No, no es así. ¿Está bien? Entonces no se preocupe. Entonces, las notas van a ir disminuyendo, obviamente, a pasar el tiempo. Si me lo entrega después de 2 semanas, su nota va a estar sobre 14, 15, de repente en algunos casos, ¿no? ¿Cuándo te puedo considerar un poco más si me entregas tarde, si de repente me copias la teoría, o algo extra, pues, ¿no? Entonces, aparte de lo que ya dejé, obviamente, eso ya depende de cada uno, ¿está bien? Eso ya depende de cada uno. Algunos lo hacen, ¿ah? Algunos lo hacen. De repente dicen, ah, he entregado muy tarde, entonces voy a copiar la teoría también, ¿no? Porque la amerita. Entonces, en ese caso, digo, ah, de repente te puedo considerar sobre 18. ¿Por qué? Porque al menos ha entregado algo, pues, ¿no? Algo ha entregado, entonces algo más. Entonces, está bien, se puede considerar unos puntos a pesar de su tardanza. ¿Está bien? Solamente si es entregado después de 2 semanas, pues, una semana en algunos casos, ¿no? Entonces, no se preocupen, no se preocupen, chicos. Bueno, entonces, ¿cómo haríamos este ejercicio? Vamos al problema. ¿Sí? ¿Sí? Si hay alguna queja, mándenlo por el chat, no hay problema, se puede hablar. Bueno, entonces, ¿cuántas cajas cúbicas te dice como máximo se podrán usar para empaquetar 3.000 cajas de zapatos cuyas dimensiones son 40, 30 y 24 centímetros, ¿no? De modo que estén completamente llenas. Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso sería decir, a ver, son 3 dimensiones, pero estas 3 dimensiones yo las quiero trabajar por igual, ¿no? Y si las quiero trabajar por igual, ¿cómo haría? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo podría trabajarlo por igual, profe? ¿Cómo podría hacer de que esas 3 dimensiones se trabajen por igual? Entonces, vamos a tener que agarrar las 3 dimensiones y agruparlas, ¿no? Es decir, a ver, profe, el 40, 30 y 24 dice, dice que sus dimensiones, ¿no? Tienen que ser de 40, 30 y 24 siempre que están completamente llenas. Mm, pero no te dan un máximo, ¿no? Solo te dicen que son 3.000 cajas de zapatos, cuyas dimensiones son las que te dan. Entonces, ¿cuántas cajas cubiertas como máximo se podrán usar para empaquetar esas de ahí, esas 3.000 cajas? A ver, entonces lo que podemos hacer acá sería un mínimo con un múltiplo, pues, ¿no? Porque, a ver, si queremos agrupar todas las dimensiones en solamente una, porque te piden cajas cúbicas, ¿y cuál es la cualidad de una caja cúbica? Que tiene que tener un lado en común, ¿no? O sea, un cubo, tú quieres formar, dice, cajas cúbicas, ¿no? Entonces, si tú quieres cajas cúbicas, una caja cúbica tiene en común los lados son iguales. Pero ¿qué pasa? Te están dando cajas de zapatos que tienen dimensiones que no son iguales. O sea, son dimensiones de 40, 30 y 24. Entonces, ¿qué hago? Tengo que hacer el mínimo con un múltiplo para que cuando yo una esas cajas, ¿qué suceda? Encuentre un lado en común. Un lado en común. ¿Cuál sería ese lado en común? Vamos a ver. Entonces sacamos el mínimo con un múltiplo. Sería primero tercio. Si también tercia, pues sería 40, 10, 8. Luego saco la mitad, sería 20, 5, 4. Por cuestiones de tiempo, vamos a sacarle cuarta de frente, sería 5, 5, 1. Sacamos quinta, sería 1, 1 y 1. ¿Está bien? ¿Cuánto sería el mínimo común múltiplo? Sería 3 por 2 por 4 por 5.
sería 100, 120. ¿Mm? Listo. Está bien, ¿no? Por ahí me equivoqué. 120. Muy bien. Entonces, ya hay la dimensión en común que van a tener ellos. ¿No es así? Entonces, te están diciendo que esas cajas de zapatos van a tener esa dimensión. Ahora, te dicen cuántas cajas cúbicas como máximo se podrán usar para empaquetar esas 3000. Entonces, tenemos que hacer una pequeña división, pues, ¿no? Para saber cuántas cajas cúbicas se necesitarán, ¿no? Para agrupar en esas medidas, ¿no? Ya que no te dan un volumen exacto, entonces simplemente es trabajo relacionando con las dimensiones, ¿sí? Entonces dividimos las cajas entre la dimensión, que sería 3000 entre 120. ¿Cuánto sería eso? 25. ¿25 sale? A ver, La división. sale 25. Muy bien. Entonces sería 3000 cajas entre 120, ¿no? Que sería 25, dice por ahí. Entonces, decimos, profe, entonces serían 25, pero para ese caso decimos, son 4 lados, pues, ¿no? 4 lados que tengo que llenar. A ver, una caja cúbica, estamos hablando por medida. A ver, vamos a tener que llenar así. Voy a dejar un poquito más cubo. Sería 25 por lado, ¿no? 25 por lado. Muy bien. Es un cubito algo así, pues, ¿no? Entonces vamos a llenar así, ¿no? Vamos a llenar por acá, por acá, por acá, por acá. O sea, tenemos que llenar todas, ¿no? O sea, serían, ¿cuántas veces serían? A ver, tengo que llenar uno, claro, y luego sería dos, ¿no? Claro, porque tengo que llenar el cubo, no tengo que, dice, ¿cuántas cajas cubiertas con máximo se podrán usar para empaquetar 3000 cajas? Serían centímetros, por la dimensión serían 25, acá ¿No sería, profe, por 6? por 6, pues, ¿no? Claro, por 6. Era el profesor Aristas. Muy bien, sería por 6. Sería 105. Dale la C, profe, entonces, en ese caso. Muy bien, sería 150. Listo, ahora sí. Muy bien, muchas gracias por participar. Listo. ¿Sí? Entonces, lo que hicimos primero que fue hallar la arista en común, por así decirlo, lo que necesitamos, que sería 120 centímetros, ¿no? Que es lo que necesitamos. Luego, como estamos hallando solamente la arista, y como no nos están dando un volumen, porque no nos dan un volumen para tomar la suerte, sino te están pidiendo que agrupes las cajas, ¿no? ¿Cuántas cajas vas a necesitar para formar ese cubo? Sería 100, 150 para ese caso. Listo. Ahí vamos a ver. Ah, luego vemos ya, luego lo vemos. Voy a seguir con la 2 porque el tiempo... A ver, más bien voy a cerrar el Zoom porque el tiempo se está acabando. ¿Está bien? Porque el problema va a ocupar pasar tiempo. ¿Está bien? Salgamos del Zoom y volvemos a entrar, por favor. Salgamos del Zoom y volvemos a entrar. A ver, veamos. ¿Sale? Bueno, vamos a comenzar, chicos, haciendo la corrección de la 1, ya, porque hubo una pequeña corrección por ahí. Estaba bien, el mínimo con múltiplo estaba bien, hasta esa parte estuvo bien, ¿no? El mínimo con un múltiplo de 40, 30 y 24 va a ser 120, ¿no? Eso sabía salido. Listo. Pero, ¿por qué hallamos por qué hacemos el mínimo con un múltiplo? Para hallar un lado del cubo, ¿no? Porque se supone que como son dimensiones distintas, ¿no? Entonces, las dimensiones son 40, 30 y 24, ¿no? Entonces son dimensiones distintas para el cubo. Recuerden que un cubo es un volumen, ¿no es así? Y como es un volumen, tiene 3 lados distintos, ¿no? Bueno, para este caso. Ahora, lo que se hace es decir, ¿cuánto va a tener cada uno? O sea, ¿cuántos tengo que formar para cada uno? O sea, para 40 centímetros de 120, formo 3, o sea, 3 alturas, supongamos. ¿No? Para 30, supongamos que sea parte de la base, sería
cuatro distancias de 30, ¿no? Para 120. Y para 24 sería 120 entre 24, que sería 5, ¿no? Entonces, luego, ¿qué decimos? A ver, profe, entonces, como estamos formando para cada lado, ¿no? Sería 3, 4 y 5. Entonces, uniendo las ideas, decimos, a ver, cuando tú quieres saber un volumen, ¿qué haces? Multiplicas, ¿no? Si quieres saber el volumen, multiplicas. Entonces sería 3 por 4 por 5. ¿Por qué? Porque cada uno que está representando, y el resultado que va a representar, la cantidad de cajas que se forman. Porque te está diciendo que cada una de ellas tiene una dimensión de 40, 30 y 24. Y lo que tú estás formando, ¿qué es? Un cubo. Entonces, con 60 cajas, vas a formar un cubo de ¿cuánto? De 120 por 120 por 120, ¿no? Porque un cubo tiene tres lados, ¿no? Sus tres dimensiones son iguales para un cubo. Entonces, estás formando 60 cajas. ¿Y 60 cajas equivalen a quién? A un cubo de 120 centímetros cúbicos, ¿no? Pero a ti lo que te piden no es esto, sino te están diciendo con 3000 cajas, ¿cuántos puedes formar? Entonces, ¿cuántos cubos puedes formar con 3000 cajas? Sería 3000 entre 60, ¿no? Que serían 50 cubos, ¿no? Serían 50 cubos de 120 centímetros, ¿no? De lado. ¿Está bien? Listo. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Entonces, como les dije, ¿no? Básicamente se hacen las divisiones para poder relacionar cada uno de las medidas, ¿no? De los lados. Yo me estaba confundiendo con una parte más, más volumétrica, ¿no? En este caso era analizarlo con los casos de las medidas con las cajas, no volumen específicamente. Ya, no hay problema. Lo voy a volver a explicar. A ver, te están diciendo que quieres formar, no te dicen, ¿cuántas cajas cúbicas como máximo se podrán usar para empaquetar 3000 cajas de zapatos? Pero dice que estas cajas de zapatos que tienen dimensiones que son distintas, ¿no? Ustedes saben que una caja de zapatos es un paralelepípedo usualmente, o sea, tiene tres dimensiones distintas, ¿no? Uno es más largo, es alto por acá, ¿no? Y tiene su ancho, ¿no? Entonces, sus dimensiones, ¿cuáles son? 40, 30 y 24. Pero tú, ¿qué quieres? Que estas cajas formen un cubo. O sea, varias cajas, quieres que tú formen un cubo, ¿no? Como es un paralelepípedo, tú quieres formar cubo. Y si quieres formar un cubo, ahí es el mínimo con un múltiplo de las dimensiones. ¿Para qué? Para que es el mínimo valor que pueden unirse a estas medidas. ¿Para qué? Para que te formen un cubo. Y encuentras que con 120 centímetros, ¿qué formas? Formas un cubo, ¿no? Entonces, tú dices, entonces, profe, ¿cuánto de altura necesito para formar 120 centímetros? ¿No? Entonces sería 120 entre 24, 5. O sea, necesito 5 pisos de paralelepípedos para que me forme un cubo, ¿no? 24 más 24, es decir, 5 pisos. ¿Cuánto necesito para formar 30? 120 entre 30, 4, ¿no? Por lo tanto, de ancho necesito 4. 4 por acá, ¿no? Y para hacer de 40 centímetros, que vendría a ser su ancho, para el otro lado, bueno, para el otro lado, 120 entre 40, 3, o sea, 3 para el otro lado. Y si tú formas todos esos paralelepípedos juntos, ¿no? Lo unes, todo lo dibujas bien bonito, te forma un cubo. ¿Un cubo de cuánto? De 120 por 120 por 120. Pero ¿cuántas cajas has usado para formar un cubo de 120 por 120 por 120? ¿Cómo haces? Multiplicas las medidas. ¿Por qué? Porque las cantidades, ¿no? De las distancias te van a hallar las cantidades de cajas, ¿no? O sea, 3 por 4 por 5 sería igual a 60 cajas. Esas 60 cajas son 60 de estos cajas de zapatos que te forman un cubo. ¿Un cubo de cuánto? De 120 por 120 por 120, ¿no? Ahí está. Pero a ti no te piden eso, te están pidiendo 3000 cajas. Como te piden 3000 cajas, dices, a ver, entonces, ¿cuántos cubos de 120 por 120 por 120 necesito? Necesitas 50 cubos, ¿no? Por relación, ¿no? Por 50 por 50. O si no divides, pues, ¿no? 3000 entre 60, 50 cubos de 120 centímetros de lado. ¿Está bien? Ahora sí se entendió. ¿Alguna duda por ahí? ¿Alguna duda? ¿Observación? ¿Queja?
Una duda, chicos. Muy bien, lo explican, por favor. ¿Está bien? Creo que lo he explicado bien. Bueno, espero que se haya entendido. ¿Está bien? Yo me estaba confundiendo, como les digo, con cajas cúbicas, pero volumétricas, ¿no? Acá no está hablando de volumétricas, sino se están hablando con cajas, ¿no? Están hablando medidas, son las cajas, bueno, para este caso. ¿Está bien? Listo. Vamos al problema número 2. ¿Qué dice el problema número 2? Un albañil debe colocar en un patio losetas de dimensiones de 30 centímetros por 25. ¿Cuál es el número de losetas que necesita si quiere tomar o que si quiere formar una superficie cuyo lado esté comprendido entre 4 metros y 5 metros? Ya. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es decir, a ver, quiero formar una superficie cuadrada, ¿no? Y a ti te están dando unas dimensiones, ¿no? De losetas, de dimensiones de 30 y 25, ¿no? Mira, o sea, a ti te dan esta loseta, ¿no? De 30 por 25. 30 centímetros por 25. Pero tú no quieres estas losetas. Tú quieres una loseta cuadrada, ¿no? Tú quieres una loseta cuadrada. Pues la pregunta es, ¿cuántas losetas de estas que yo tengo, cuántas tengo que poner para que me formen una loseta cuadrada? ¿Cuántas? Entonces, si tú quieres saber cuántas, primero tienes que saber el lado, ¿no? ¿Y cómo es el lado? Con el mínimo común múltiplo. Entonces, eso vamos a hacer ahorita. Vamos a hallar el mínimo común múltiplo de los lados que tenemos aquí. ¿Para qué? Para que es el lado del cuadrado que te están pidiendo, ¿no? Y hacemos un mínimo común múltiplo. Quinta, 6, quinta, 5, sexta, de frente, ¿eh? 1, 5, quinta, 1, 1. Sería, el mínimo común múltiplo sería 180. ¿Y este 180 qué es? 180 centímetros, ¿no? Entonces, profe, si yo tuviera, o si yo quiero formar mi cuadradito, no, mi loseta cuadrada, de este pedacito necesito 180 centímetros de largo y de ancho, ¿no? Porque es un cuadrado. Entonces la pregunta es, ¿cuántas losetas voy a tener o voy a necesitar para formar ese cuadrado? Entonces, ¿cómo lo hacen? El mínimo común múltiplo lo divide entre los lados. Profesor, Dime. la multiplicación es 150, profe, verifique. Ah, ya, verdad, verdad, 150, disculpe. Muchas gracias por la apreciación. Tienen que decirme también, ¿no? Por ahí me equivoco, estoy apurado. Ya estamos con el tiempo. ¿Sí? Muchas gracias. También verifiquen, ¿no? También ahí estoy viendo si están atentos, de repente están ahí desatentos. ¿Está bien? Muy bien, entonces, como les decía. Entonces, ¿el objetivo cuál es? Hallar la cantidad de cuántos de estos paralelepípedos, o bueno, o no paralelepípedos, sino cuántos rectángulos necesito para poder hallar la cantidad de ancho y de altura que necesito. Entonces, para el caso de ancho, necesito 150 de 30, necesito 5 de lado, ¿no? 5 de ese lado. Para el caso de altura, divido 100 entre 50 y 6. serían 6. Entonces sería 5 de base y 6 de altura. Entonces, ¿cuántos necesito? ¿Cuántas de esas losetas? Multiplico. 5 por 6, 30 losetas. ¿Qué significa? Que con 30 losetas, ¿qué formo? Un cuadrado, ¿no? Un cuadrado. Una loseta cuadrada. Eso es lo que más te importa. Una loseta cuadrada. Es el mínimo. El más chiquito, ¿no? Un cuadrado. Ah, ¿pero qué te pide a ti? A ver, ¿qué dice? ¿Cuál es el número de losetas que necesitas si quieres formar una superficie cuadrada cuyo lado está comprendido entre 4 y 5, ¿no? Entonces, a ver, supuestamente tu cuadrado, ¿cuánto mide? 150 centímetros, ¿no? Tu lado. ¿Pero cuánto mide en metros? 1,5 metros, ¿no? Lo estamos pasando de centímetros a metros. Ahora, pero a ti te piden cuyo lado esté comprendido entre 4 y 5. Entonces, si yo quiero que mi lado sea de 4 y 5, entonces el único que tendría que hacer es multiplicar por 3, ¿no? O sea, porque si multiplico por 4, no me va a dar, pues, ¿no? Por 4 serían 6 metros. Y se pasa. ¿Se pasa de qué? De los lados posibles, pues, ¿no? O sea, solamente puedo multiplicar por 3. Profe, ¿por qué no multiplica por una fracción?
Porque recuerda que estoy multiplicando o estoy adicionando cuadrados, ¿no? Entonces sería por 3 sería 4,5. Entonces, la longitud sería 4,5 porque está entre 4 y 5. Está bien. Entonces, ¿cuántos cuadrados serían en total? Serían 30 por 3, que serían 90. 90 90, cuadrados. claro, ¿no? 90 losetas, ¿no? En este caso. Y acá serían 3 cuadrados, ¿no? 3 cuadrados. Pero no te piden la cantidad de cuadrados, sino la cantidad de losetas, creo. Sí, la cantidad de losetas que se necesita, si quiero por lo menos superficie cuadrada, ¿no? Listo. Serían, ¿no? 90. ¿Está bien? ¿Alguna observación ahí? Muchas gracias, Mario, también por la observación. Por ahí si me equivoco, pueden decir, de repente ahí me equivoco en multiplicar, sumar, ¿no? Ya me corrigen también ustedes. ¿Sí? Y un poco parecido, pero a la uno, ¿no? Está bien parecido. Pero al menos en este caso sí está trabajando un poco con áreas, ¿no? O bueno, en longitudes, un poco menos. En el otro caso era con cajas. Listo. Vamos a la 3. Estamos con el tiempo, el que dice la 3. Ahí dice, se han plantado árboles igualmente espaciados en el contorno de un campo triangular. Ahí voy dibujando un triangulito para ir viéndolo. Dice de dimensiones 288, 360 y 480 metros. Sabiendo que hay un árbol en cada vértice y otro en el punto medio de los lados, ¿cuántos árboles como mínimo se deben plantar? Ya. Entonces te dicen que el contorno de un espacio triangular, ¿no? Que tenemos acá, por ejemplo, mide 288 metros, el otro mide 360 metros y el otro mide 480 metros, ¿no? Entonces, esas son las longitudes del contorno de ese campo, ¿no? Es un campo triangular, te dice. Entonces, este campo dice que nosotros tenemos que ver, tiene que haber un árbol en cada vértice, ¿no? Dice, sabiendo que hay un árbol en cada vértice y otro en el punto medio, o sea, entre los dos, ¿sí? Te dice, ¿cuántos árboles como mínimo se deben plantar? ¿No? Entonces te están pidiendo que halles los árboles que se pueden plantar. Entonces, para eso, si quieres hallar los árboles que se pueden plantar, tendríamos que hallar el mínimo, bueno, el máximo común divisor de quién, de los lados. ¿Por qué? Porque se supone que los árboles los tienes que plantar a igual distancia, ¿no? Claro, porque te están diciendo, sabiendo que hay un árbol en cada vértice, ¿no? Y dice que tienen que estar igualmente espaciados. Dice, ¿no? Se han plantado árboles igualmente espaciados. O sea, los árboles tienen que estar a la misma distancia y en todos los lados. Entonces, si tú quieres que estén a la misma distancia, ¿qué tienes que hallar? El máximo común divisor de ellos, ¿no? Tenemos que hallar el máximo común divisor de ellos. Ahora, pero no te están pidiendo a qué distancia tienen que estar separados, ¿no? No te están pidiendo eso, te están pidiendo los árboles. Pero ¿cuál es lo bueno? Que cuando tú saques el máximo común divisor, que esto es una propiedad, te van a sobrar la cantidad, ¿no? Ahorita vamos a ver eso. Vamos a hacerlo un poco rápido, le sacamos. Está bien, ¿no? Sí, está bien. Cuarta, acá 72, acá sería 120, acá sería 90. Sexta, 12, 20. Me corrige si me equivoco por ahí, por favor. Y nada más, ¿no? Nada más. Entonces, si me equivoco, me corrige. A ver, entonces, ¿el máximo común divisor cuánto sería? Sería 24. ¿Pero 24 qué es? 24 sería la distancia que está separada, o sea, 24 metros. O sea, cada 24 metros va a haber un árbol plantado, ¿no? Cada 24 metros hay un árbol plantado. Pero ¿cuál es el detalle? A ti no te piden eso, ¿no? Te dicen cuántos árboles hay, ¿no? O cuántos árboles como mínimo se deben plantar. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente decimos, estos 12, ¿qué representan? Los árboles que se han plantado acá. Estos 20, ¿qué representan? Los árboles que se han plantado acá. Y estos 15, ¿qué representan? Los árboles que se han plantado por acá, ¿no? Listo. Entonces simplemente, ¿qué decimos? Como eso es lo que te pide, los árboles que se han plantado, simplemente sumamos, pues, ¿no? Sería 12 más 20 más 15, sería
47, ¿no? Sí, sí, está bien, ¿no? Ahora, pero también hay un pequeño detalle, no se olviden, se repiten, como estamos repitiendo 3 veces, ¿no? Acá sería, por ejemplo, 12 arbolitos, acá sería 20 arbolitos, ¿no? Y acá sería 15 arbolitos, ¿no? Claro, está bien, 12, 20, 15. Mm, No sé, plantar eso, ¿no? Sí, 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 ya viendo que hay un árbol entre cada verso y otro punto medio a los lados. Mm, Está bien. Aunque el problema es que dicen que hay 12 en el medio. Bueno, creo que esos tres que están en el medio tengo que adicionarles, ¿no? Porque te dice que sabiendo que hay un árbol en cada vértice, que ya están considerados obviamente ahí, pero te dicen que hay uno en el punto medio, ¿no? Hay uno en el punto medio, entonces tengo que adicionarle uno de esos de ahí. ¿Está bien? Como te dicen que hay uno en el punto medio, tengo que adicionarle tres, ¿no? Esos tres, claro. ¿Está bien? Por lo tanto serían 50, ¿no? Porque te están diciendo de por sí que ya están esos árboles ahí. Entonces no los puedo quitar, ¿no? Entonces tendría que ser 50 para ese caso. Listo. Ahora sí. Bueno, vamos a la número 4, por ese caso. A ver, ¿qué dice? La suma de dos números, que es 2704, y los cocientes obtenidos al calcular su MCD mediante el algoritmo de Euclides, fueron 2353. Calcular dicho MCD. Ya, a ver, el algoritmo de Euclides no hemos hecho, ¿no? Ya, bueno, vamos a hacerlo, ¿ya? No sé si lo sabrán, pero vamos a hacer el algoritmo de Euclides. ¿Dónde está mi regla que no la veo? Acá está. A ver, el algoritmo de Euclides es así, bien, chicos. Es una forma, o es una de las formas para llegar al MCD también, ¿ya? Vamos a explicarlo algo rápido, ¿no? Ya, pulso nomás, ¿ya? Pa, pa. Supongamos que eso sea este es el algoritmo de Euclides, ¿no? Supongamos que yo te dijera, haya el MCD de A y B, ¿no? Y yo te digo, el MCD de A y B vale Q, supongamos, ¿ya? Vale Q. No, o mejor no, mejor vale X, ¿está bien? Entonces, ¿cómo lo hago en el algoritmo de Euclides? Dibujas así y dices, el A, que va a ser el número mayor, va a ir acá, y el B, que va a ser el número menor, va acá. Y divides A entre B, te va a dar un cociente, ¿está bien? El cociente 1. Y te va a dar un residuo. O sea, la división de A entre B te da un cociente y un residuo. Luego, este residuo 1 que te queda, lo pasas acá, ¿no? Y divides B entre residuo 1, te va a dar el cociente 2 y te va a dar un nuevo residuo, que es el residuo 2, ¿no? Y así podemos seguir, ¿no? El residuo 2, otra vez lo pones acá, lo divides. El residuo 1 entre el residuo 2 te da cociente 3. Y acá te queda un residuo 0. ¿Está bien? Y te queda un residuo 0. Cuando te queda un residuo 0, ¿qué significa? Que esto de aquí, ¿quién va a ser? El MCD. O sea, esto va a ser X. ¿Está bien? En eso consiste el MCD. Porque el último, bueno, por así decirlo, el último residuo que queda, ¿no? Sería el MCD de ahí. Entonces, aplicando acá, a ver, en este problema. Bueno, en ese problema te están dando, creo, más, ¿no? Te dan hasta 4 cocientes. Entonces, recuerden esto. En un algoritmo de Euclides, arriba van los cocientes, ¿no? Arriba van los cocientes y abajo, ¿quiénes van? Los residuos. ¿Está bien? Vamos a ver con un problema práctico acá. ¿Qué te dice? Te dice, la suma de dos números es 2704. ¿Tú conoces los números? No. Pero supongamos que son A y B. O sea, A más B es igual a 2704. ¿Ya? Luego digo, y los cocientes obtenidos al calcular su MCD mediante el algoritmo de Euclides, dice que es 2353.
Ya, entonces acá tengo que poner 2 más, ya, porque supuestamente van a ser más, ¿no? Entonces sería así. 2, 3, 5, 3. Esos son los cocientes, ¿no? Porque te dice, mientras el algoritmo de Euclides fueron 2, 3, 5, 3, ¿qué cosa? Los cocientes. Los cocientes van arriba, ¿está bien? Luego, como te dicen que el MCD de A y B es lo que te piden, entonces vamos a poner que el MCD de A y B es X, ¿está bien? Entonces simplemente decimos, A va acá y B acá, ¿no? Ahora, suponiendo que A es mayor que B, ¿no? Y yo sé que el MCD de A y B vale X, entonces pongo acá, porque el MCD de AB vale X, entonces acá vale el X. Y en el último, ¿se acuerdan? Cuando iba el MCD, ¿el residuo cuánto era? Cero. Pero hay que recordar algo, ¿se acuerdan? Este número que estaba acá, cuando lo dividía entre X, ¿qué te daba? Cociente 3 y residuo cero. Y ustedes saben que divisor es igual a ¿quién? Digo, dividendo, ¿a qué es igual? A divisor por cociente más residuo. O sea, este dividendo, ¿a qué es igual? Al divisor, que es X por el cociente más el residuo. 3 por X, 3X más cero, 3X. Por lo tanto, esto vale 3X. Pero como les dije, este residuo que estaba acá pasa acá. Por lo tanto, este X, ¿de dónde viene? Viene de acá. Y volvemos a aplicar y decimos, para este de acá es un dividendo. ¿Y es que es igual? Al divisor por el cociente más el residuo. O sea, sería 3X por 5, 15X. 15X más X, 16X. ¿No? Y el residuo, ¿no ves que pasaba al otro lado? Ah, entonces este 3X, ¿de dónde vino? De acá. Y seguimos otra vez, decimos, este divisor, bueno, este dividendo, no, este dividendo, que es igual al divisor por el cociente más el residuo. 16X por 3, 48X más 3, 51X. Entonces, ¿cuánto vale B? B vale 51X. Ya hay cuánto vale en función de X, o sea, del MCD. Pero ya saben, ¿de dónde vino ese 16X, profe? Vino de acá, pues. Entonces, luego decimos otra vez, el dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. O sea, 51X por 2 más 16X. 51 por 2, 102, más 16 sería 118X. ¿Sí? Me corrigen si me equivoco en algo, por favor, me corrigen. ¿Saben? Entonces ya Y A y B. Ya Y A y B. En función de X. Y recuerden, X es el máximo común divisor. Entonces si hay X, ya sale la respuesta. Pero reemplazo, ¿no? Porque te dan la suma. Entonces sería 118X más 51X. Sería 169X. ¿No? Sí. Es igual a 2704. ¿Cuánto vale X, por favor? Ahí se me dio por ahí. 16. 16, profe. Está bien, ¿no? 16. Muy bien. Listo. Entonces, el algoritmo de Euclides consiste en eso, ¿ya? Es otra forma de que podemos hacer el MCD. Digamos que en algunos casos es usado como para complicar a los alumnos. O sea, como algunos no saben el algoritmo de Euclides, les preguntan eso, ¿no? En examen de admisiones. Entonces ya saben, los cocientes van arriba, los residuos van abajo, ¿no? En este problema hemos hecho al revés, ¿no? Hemos hecho del último al primero, ¿no? Usualmente es del primero al último, pues, ¿no? Pero en este caso nos obligaron a empezar del último y analizarlo hasta el primer caso, que sería hasta el... Listo. No le metan muchas variables, ¿sabes? Algunos trabajan con variables, así se complican la vida. No, la hagan así. ¿Eh? Muy bien, vamos a las 5. Vamos a las 5. ¿Le explican, por favor? ¿Le explican? Vamos a las 5. Aquí es las 5. A ver, ¿cuántos múltiplos comunes de cuatro cifras tienen los números 24, 50 y 60? A ver, como te dicen múltiplos comunes, ¿no? De cuatro cifras, entonces decimos, profe, entonces, ¿cuál es el mínimo común múltiplo que tiene 24, 50 y 60? Eso es lo que tienes que primero enfocarte, para hallar los múltiplos comunes que tienen esos tres números con un número de cuatro cifras, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos?
Primero hay el mínimo común múltiplo que agrupe a estos tres números, ¿no? ¿Cuál sería el mínimo común múltiplo que agruparía a estos tres? Fácil. Lo hallo por la cotidiana, por la normal. Entonces vamos a aplicarlo la mitad. 12, acá sería 25, 30, ¿no? Luego sacamos quinta, sería 12, 5, 6. Como estamos con el tiempo, le voy a sacar sexta de frente. 2, 5 y 1. Luego la mitad, 1, 5 y 1. Y quinta sería 1, 1. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto sería el mínimo común múltiplo que agrupa a los tres? Porque ese mínimo común múltiplo que agrupa a los tres, ¿cuánto sería? Si por ahí me equivoqué, me avisan, de repente me he equivocado. Voy a ver el chat. No, puedo equivocar, hermano, puedo equivocar. 600, muy bien, muchas gracias. Entonces sale 600, ¿no? Por ahí dice. Entonces decimos, profe, esto sería el mínimo común múltiplo que agruparía, ¿no? A ese número de cuatro cifras. Entonces, ¿cómo haríamos? Profe, entonces tenemos que encontrar múltiplos comunes de cuatro cifras que den él. O sea, múltiplo de 600 que sean números de cuatro cifras. ¿Cuántos números así existen? Esa es la pregunta que tengo que hacer, ¿no? ¿Cuántos números de esta forma existen? ¿Cómo lo puedo hacer de una manera aritmética? Puedes hacerlo tanteando, como también puedes decir esto. A ver, un número de cuatro cifras, el máximo y el mínimo, ¿cuáles son? Sería el mínimo es 1000, ¿no? Y el máximo número de cuatro cifras sería 9999, ¿no? Pero este número n es un múltiplo de 600. Como es múltiplo de 600, es como si fuera un 600 por una constante k, ¿no? ¿Se acuerdan del concepto de divisibilidad? Entonces sería como un 600 por k. ¿Qué hacemos? Ese 600, si quiero despejarlo, ¿no? Lo divido entre 600. 600k entre 600k. Y si divido entre 600, tengo que dividir a él entre 600. A ver, 1000 entre 600 sería 1,6666, ¿no? 9999 entre 600 sería 16,666. Ahora recuerden que el K que tiene que ser entero, obviamente. Entonces, como el K tiene que ser entero, ¿K de dónde a dónde sería? K tiene que ser el primer valor, sería 2. Uno no puede ser porque uno no es mayor que 1,666, ¿no? Entonces, como usamos K2, K puede valer 3, 4. ¿Hasta qué número? Hasta el 16, porque el 16 también es menor que el 16,665. Y esos son todos los posibles valores que puede tomar K, ¿no? O sea, 600 por 2, 600 por 3, 600 por 4, hasta 600 por 16, ¿qué es? Un número de cuatro cifras. ¿Cuántos números hay del 2 al 16? Ya sabemos, ¿no? 16 menos el anterior del 2, ¿no? Que sería 1. ¿Cuántos números son? 15. O sea, 15 números de cuatro cifras cumplen esta condición. ¿Está bien? Listo. Creo que eso sí les enseñé, ¿no? Contar números consecutivos, ¿no? El último menos el anterior del primero, ¿no? 16 menos 1, 15. ¿Está bien? Listo. Un problema creo que ya lo hemos visto, me acuerdo. Bueno, a veces me confundo con los salones, ¿no? Algunos grados también han hecho algunos problemas de divisibilidad, ¿no? Divisibilidad es un tema que ya estoy haciendo con varios de los salones. Pero bueno, ahí está, chicos. ¿Lo explican ya? ¿Hay alguna duda? ¿Duda, consulta? ¿Ninguna? Muy bien. No, creo que se comprendió, ¿no? Sí, estaba fácil de entender. Bueno, vamos con la pregunta número 6. A ver, ¿qué dice la 6? Hallar n, sabiendo que el mínimo común múltiplo de los números a es igual a 40n y b es igual a 3n por 5n más 2, tiene 451 divisores compuestos. Ya. Dice que el mínimo común múltiplo del a y b tiene 451 divisores compuestos.
Miren, ¿ah? Entonces, ¿cómo hago? Entonces, lo primero que tienes que hacer para este caso, como son números grandes al parecer, no lo sé, entonces primero tengo que hacer su descomposición canónica, ¿no? ¿Cuál es la descomposición canónica de 40 a la n? Por ejemplo, de 40. Su descomposición canónica de 40 es 2 al cubo por 5, ¿no? 2 al cubo es 8 por 5, 40. Listo. Lo estoy haciendo su descomposición canónica. Luego digo, aplicándole de exponentes, multiplico los exponentes. Serían 2, 3 por n, 3 a la n. Por 5 a la 1, ¿no? 1 por n, n. Entonces ya hallamos su descomposición canónica. ¿No es así? Sería por 5 a la n. Listo. Entonces, ese sería el mínimo, bueno, la descomposición canónica de. Ahora, para B, para el caso de B, creo que sí está descompuesto canónicamente, ¿no? 3 a la n por 5n más 2. ¿Está bien? Entonces, esa sería su descomposición canónica de cada uno de los dos. ¿Está bien? Ahora, a ti te piden el mínimo con múltiplo. Como tú dices, profe, el mínimo con múltiplo que era igual, ¿no? O sea, no se enseñó. Por descomposición canónica, decimos los que tienen en común, ¿no? Las bases en común. Profe, pero solamente tienen en común el 5, ¿no? Como base. Entonces solamente va el 5, pues, ¿no? Porque las bases en común que tienen solamente son el 5. Entonces puede ser 5. Y el criterio. Ah, no, no, el mínimo común que estoy hablando. Digo, todas las bases, son todas las bases que estoy hablando. Son todas las bases. Cuando es mínimo común múltiplo, son todas las bases. Me estoy confundiendo con MC. Disculpen, chicos. Un poco mal, un poco mal. A ver. A ver, entonces sería todas las bases las ponemos. ¿Está bien? Todas las bases las ponemos. O sea, 2, 5 y 3. ¿Está bien? Y los exponentes mayores van a ir. Pero en este caso, como el B no tiene exponente 2, simplemente pongo el 2 a la 3n. Como el 3 no tiene exponente, solamente va el n, pues, ¿no? O sea, acá no hay ninguna base con 3. Entonces acá ponemos 3 a la n. Y 5n más 2 y 5 a la n. ¿Quién tiene mayor exponente? N más 2, obviamente, ¿no? Porque n más 2 es mayor que n. Entonces ponemos acá n. Entonces, ese sería el mínimo con múltiplo de A y B, ¿no? Pero ¿cuál es el detalle? Profe, a ti no te están dando los divisores del mínimo con múltiplo, te están diciendo los divisores compuestos. Pero como ustedes ya saben, ¿no? Decimos, profe, la cantidad de divisores es igual a la cantidad de divisores simples más cantidad de divisores compuestos, ¿no? Pero la cantidad de divisores simples acá es igual a la cantidad de divisores primos más uno. Pero ¿cuántos divisores primos tiene, profe, este mínimo con múltiplo? Fácil. La base. Fíjate las bases. 2, 3 y 5. ¿Esos son qué cosa? Los divisores primos. ¿De quién? Del mismo con múltiplo. O sea, ¿cuántos divisores primos hay? 3. Como hay 3 divisores primos, sería 3 más 1, 4. O sea, ¿cuántos divisores simples hay? 4. Ya. ¿Tú tienes cuántos divisores compuestos hay? Te dicen de dato, 451. Entonces, ¿cuántos divisores en total hay? Sería 4 más 451, que sería 455, ¿no? O sea, el total de divisores es 455. Y eso tú lo sabes ayer, porque tienes la descomposición canónica. Entonces simplemente aplicamos la fórmula, ¿se acuerdan? Se suma más uno de los exponentes y se multiplican, ¿no? Se suma más uno de los exponentes y se multiplican. Te tiene que dar 455. Creo que el que cumple es este de acá, ¿no? A ver, si me equivoco, por favor me corrigen. Mm, Creo que es eso de ahí. Ah, no, acá me equivoqué, pues. Acá es n más 3. N más 2 más 1, n más 3. Claro. Ahora sí, ¿no? N vale 4, ¿no? Porque cuando n vale 4, 4 más 1, 5. 4 más 3, 7. 3 por 4, 12, más 1, 3.
¿no? Cumple, ¿no? 5 por 7 por 3. Ahí está. N vale 4. ¿Sí? Estamos ahí uniendo conceptos, ¿no? Que hemos aprendido hace un buen tiempito. ¿Sí, chicos? Listo. Entonces N vale 4 para ese caso. N vale 4. Listo. Muy bien, chicos. Entonces hasta ahí sería las 6. Vamos a las 7. Pero antes de ir a las 7, el tiempo está que se me acaba, ¿no? Así es que les voy a pedir que se reconecten otra vez para ya acabar la clase. Solo quedan dos ejercicios. Sobrado la acabamos. Sobrado la acabamos. Entonces vamos a reconectarnos, por favor, para ya acabar los ejercicios y tomar la asistencia. ¿Sí? Listo. Veamos, problema 7, a ver qué dice. Hallar n si el MCM de A y B tiene 72 divisores, ¿no? Y te dicen que A es igual a 28 por 32 a la n y B es igual a 28 a la n por 32. Bueno, entonces te piden el mínimo común múltiplo de A y B, ¿no? Básicamente, entonces tenemos que hallarlo de alguna manera, porque te están dando el dato de sus divisores. Pero nos damos cuenta de algo. Profe, los números de A no están con bases números primos. Recuerden, cuando haces descomposición canónica, haces con bases primos. Entonces, ¿qué hace su descomposición canónica del 28 y del 32? ¿Cuál es su descomposición canónica del 28? 2 al cuadrado por 7, ¿no? Por 32 es 2 a la 5, ¿no? O sea, 2 a la 5 a la n. Por lo tanto, A, que es igual, 2 al cuadrado. Por ley de exponentes se multiplican, pues, ¿no? En este caso los exponentes serían 2 a la 5. ¿Qué hacemos? Los que son bases iguales, como están multiplicándose, se suman. 5n más n, 6n. Por lo tanto, quedaría 2 a la 6n por 7. ¿Está bien? Listo. Para B, lo mismo, ¿no? Ya lo pusimos. Profe, disculpe. Ah, verdad, verdad. Sí, sí. Dos, profe, no sé. Sí, sí, muchas gracias, muchas gracias. Lapsus, mira, lapsus. Muchas gracias. Ya sería 2 a la 5n más 2, ¿no? Se suman igual, ¿no? Se suman los exponentes y te queda eso. Listo. Ahora vamos para B, ¿ya? Para B. Sería 28 a la n por 32, ¿no? Lo mismo. Como ya sabemos, su descomposición canónica de 28 es 2 a las 2 por 7, todo elevado a la n. ¿Ven? Por 32 que 2 a la 5. Entonces aplicamos ley de exponentes. Los exponentes se multiplican. Sería 2 por n, 2 a la n. 7 a la 1, 1 por n, ¿no? Por 2 a la 5. ¿Cómo quedaría B? Bases iguales, se suman los exponentes, sería 2n más 5, ¿no? Y acá te queda 7 a la n. Listo. Entonces quedaría así. Ya hicimos su descomposición canónica, ¿no? ¿Por qué? Porque están con bases números primos, que ese es tu objetivo. Pero a ti te piden el mínimo común múltiplo. ¿Por qué te piden el mínimo común múltiplo? Porque están dándote de dato que la cantidad de divisores del mínimo común múltiplo es 72. Entonces hay que hallar, ¿no? Su mínimo común múltiplo primero. Decimos, eh, para este caso, el mínimo común múltiplo sería las bases, todas, ¿no? Pero en este caso, como es 2 y 7, ponemos 2 y 7. Luego decimos, profe, como acá es 7 a la n, y acá es 7, fácil, ¿no? El n va a ser el mayor, se supone. Entonces ponemos 7 a la n. En el otro caso, está un poco difícil saber cuál es, ¿no? Si es 5n más 2 o 2n más 5. Ahora, para probar, podemos probar y decir que 5n más 2 es el mayor, ¿ya? Supongamos que 5n más 2 es mayor que 2n más 5. Supongamos, ¿ya? Entonces, suponiendo eso, vamos a trabajar con esto. Y decimos, como sería, tiene 72 divisores, aplicamos la propiedad, pues, ¿no? Sumamos más uno los exponentes, ¿no? Para ver la cantidad de divisores, ¿no? Esta es cantidad de divisores, por si acaso. Sumamos más uno los exponentes, ese sería 5n más 3, por n más 1. ¿A qué es igual esto? Sería igual a 72, ¿no? Entonces probamos, ¿hay algún valor que cumpla? Creo que sí, ¿no?
Creo que es cuando es 18 por 4, ¿no? O sea, cuando n vale 3. O sea, cuando n vale 3, 5 por 3, 15 más 3, 18. 3 más 1, 4. 18 por 4, 72. O sea, cuando n vale 3, cumple esta cumple esta condición. ¿Está bien? Listo. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Porque al final simplemente te piden cantidad de divisores de mínimo común múltiplo, lo resolvemos, te dan el valor 72, reemplazas y hay el valor. Por esa razón teníamos que hacer la descomposición canónica. No se olviden, siempre tienen que hacer su descomposición canónica cuando les pidan el mínimo común múltiplo. ¿Está bien? Si tienen valores fijos, háganlo, sáquenle quinta, sexta, ya como deseen. Pero si tienen así valores un poquito con variables, ¿no? Entonces, háganlo con descomposición canónica. ¿Está bien? Muy bien. Lo explican también. La 8 es la última. Lo acabo en 5 minutos, chicos, no se preocupen. A ver, te dicen, el MCD de dos números es 14 y los cocientes sucesivos obtenidos al hallar dicho MCD son 4, 2, 2, 3. Ahí es la suma de dichos números. Ah, este es el algoritmo de Euclides, ¿no? El algoritmo de Euclides. ¿Cómo es el algoritmo de Euclides, profe? Fácil. Como te hablan, justo te hablan de cocientes, ¿no? Entonces ya te están diciendo el problema, pues, con qué estás trabajando. Entonces te dice, ¿cuáles son los cocientes sucesivos del MCD? 4, 2, 2 y 3. Ahí lo pongo. Luego, ¿qué te dicen? El MCD de dos números es 14. O sea, el MCD de A y B es 14, profe. ¿Dónde iba el MCD, profe? Iba al último, o sea, acá. Y en el MCD el residuo era 0. Ah, ¿verdad? Entonces te están pidiendo la suma de dichos números, o sea, te piden de A más B. ¿Dónde va A y B? A va acá y B va acá. ¿Cómo era, profe? Como estos son números, más fácil, ¿no? Decimos, este número que era igual a 14, o sea, el divisor por el cociente más el residuo. 14 por 3, 42, más 0, 42. Profe, el residuo que iba acá se ponía acá, o sea, este 14, ¿dónde salió? De acá. Para hallar el número de acá, igualito. Sería cociente, no, divisor por cociente, más residuo, ¿no? O sea, sería 42 por 2, 84. Más 14, sería 102, ¿no? Si me equivoco, me corrigen, por favor. Y ese 42, ¿de dónde sale? De acá, ¿no? Porque es la propiedad del algoritmo, ¿no? Los residuos van así. Entonces sería 102 por 2 más 42, ¿qué sería? B. O sea, B es igual a 102 por 2 más 42. 102 por 2, 204. Más Este vale, profe, es 98. 246, ¿no? Listo. Profe, 98 es en vez de 102. ¿Ah, sí? A ver, a ver, a ver. Sí, es 84 más 14, profe. A ver, no, 98, sí, sí. Muchas gracias, muchas gracias. Disculpa, disculpa. Listo, entonces es 98. Acá sería 42. Listo. 98 por 2 sería 196, ¿no? Ahora sí, otra vez. 196. Más 42 sería 238. Sí, ¿no? Listo. Entonces B vale 238. ¿No? ¿Y ese 98 de dónde sale? De acá. Entonces sería 238, ¿no? Por 4. O sea, A, que es igual a 4B más 98. ¿No? Pero aquí como te están pidiendo la suma de dichos números, o sea, de A más B, simplemente sería, pues, A más B, que es igual 4B más B, 5B. O sea, 5B más 98. ¿No? Eso es lo que te piden. ¿Cuánto sería 5 por 238 más 98? ¿Cómo sería eso? 5 por 238 más 98. 1288. 1288. 288. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, chicos, nada más, ¿no? El algoritmo de Euclides es este. Profe, Dime, dime. ¿por qué le puso 5B, profe? Disculpe. Ah, ya, porque como te piden la suma de dichos números, lo hice de frente, ¿no? Lo hice de frente. O sea, dije, le voy a sumar a más B.
¿no? Entonces, si tú le sumas más b a él, le sumas más b a él, ¿no? O sea, 4b más 98 más b, 5b más 98, ¿no? Lo hice de frente, Ah, lo hice de frente. listo. Listo, chicos, entonces le explican, por favor, los 8 ejercicios y los saberes previos también lo copian. ¿Sí? Entonces, eso sería todo por hoy. O sea, chicos, vamos a tomar la asistencia algo rápido nomás. Vamos a tomar la asistencia y hasta acá nomás quedaría la grabación.